con esta unidad en la que vamos a concluir y se titula La presentación de informes. Anteriormente hemos visto cómo tú debes de tener la importancia de citar el trabajo de otros autores para reconocer su trabajo. De igual forma, estamos viendo cómo puedes plantear de manera adecuada tu problema y también delimitarlo de tal forma que puedas hacer una investigación lo más acertada y lo más completa que sea posible. También las fuentes de información, que estas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y vemos cómo se llegan a discutir los análisis de resultados o incluso la discusión también de resultados. Ahora nos compete la cuestión de la presentación de informes, en la cual se está dividiendo como primer punto el propósito y la naturaleza de un informe de investigación. Si tú estás realizando una investigación, y creo que he sido reiterativa en esta parte en cuanto al objetivo, tú tienes que darte cuenta desde un inicio para dónde va dirigida tu investigación. Si es una información, si es para fines informativos, innovación o creación de algo. Dentro de tus objetivos, finalmente tú tienes que darte cuenta de dónde obtienes dicha información y para dónde va. Para que una vez que tú hayas finalizado esa investigación, a quién vas a dirigir ese informe y qué es lo que pretendes lograr. El informe es el producto tangible de la investigación. También es la presentación oral, eh, tal cual, de tus decisiones, también administrativas, como un informe. El contacto de los gerentes de marketing se reduce al informe escrito y a la presentación oral. Por tanto, el proyecto de investigación de marketing es el evaluado únicamente por estos aspectos, y la decisión de la dirección de realizar otros estudios depende de la utilidad percibida del informe de investigación. Este ejemplo, finalmente, de esta tabla es para fines de, por ejemplo, establecer algún tipo de uso de ese informe o de esa investigación. En este caso, sí quiero hacer hincapié en tu investigación en particular. Este informe va a ser justo el informe tangible, el producto tangible de tu investigación. ¿Y para dónde va dirigido? ¿Qué vas a hacer con ese informe? Eh, También establecer cuál es el propósito y la naturaleza de un informe de investigación. Al final, toda investigación va a concluir en una presentación de ese informe por escrito, y el trabajo va a contener dos elementos importantes: la estructura formal y el contenido. En cuanto a un estilo científico de la redacción, podemos hablar que existe una redacción literaria, que esta pues, puede entretener, divertir, también educar, entristecer, puede ser un cuento, una novela, y en general la redacción literaria va a utilizar recursos como metáforas, como también un sentido figurado y vocabulario florido, etcétera. O bien la redacción científica, que es finalmente es como lo que más nos compete dentro de una investigación, que va a comunicar un resultado o se puede manifestar incluso como un artículo científico. Y escrito de acuerdo a las normas, está escrito finalmente a las normas o de acuerdo a las normas de la redacción científica. Y es claro, sencillo y conciso. En la mayoría de las ocasiones nos basamos en la formato de investigación de APA, que es lo más cercano a un artículo científico. Y bien, las normas generales para la presentación física de informes le cito a estos dos autores, que primeramente dice que en el artículo científico queremos saber desde el principio que quien lo hizo fue el mayordomo. También exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia, ornamentos literarios. ¿A qué voy con esta cita textual de estos dos autores?
que finalmente en un artículo científico vamos a revisarlo de tal forma el lector que vamos a identificar quién lo hizo, por qué lo hizo, qué utilidad tiene y a dónde lo voy a aplicar. Y con este artículo yo no voy a esperar, como bien lo dice McEnroe, flores de elocuencia o que estén de acuerdo todos. Simplemente a partir de una investigación se logró llegar a esa conclusión. Dentro de las normas generales para la presentación física de informes hablamos de estas características. Tiene que haber claridad, concisión, precisión, una orden, una secuencia, cierta sencillez y naturalidad. Una regla de oro, y se las pongo casi de manera muy evidente, se comprende a la primera lectura. Finalmente, esto también va de acuerdo a la dirección, reitero, de la investigación. Si yo estoy haciendo una investigación científica, eh, a la población que va dirigida esta información, esta investigación, quien lo lea va a tener la claridad de los términos que tú estás ocupando porque lo va a leer también un especialista. Vámonos, por ejemplo, a un informe en el que tú quieras dar pie a algún tipo de una información general. Evidentemente tu lectura no va a ser tan comprensiva si utilizas términos tan técnicos. Sin embargo, en general, podemos hablar que una regla de oro es que se comprenda la primera lectura, que no confunda. Según Robert Day, en un artículo científico va a ser un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Es escrito y publicado de cierta forma. Y bien, el texto de un artículo científico debe caracterizarse por la claridad y la concisión. Su estructura es el formato IMRIT, que enseguida lo vamos a revisar. ¿Cuál es la trayectoria de la redacción científica? Finalmente iniciamos desde toda la parte del papiro, nos vamos un poquito a la historia de cómo se manejaba esta parte de presentación física de informes, antes que existiera tal cual el papel, que es el papiro. Nos vamos al pergamino, al papel, posteriormente a la imprenta, a los centenares de libros, y bueno, llegamos hasta la cuestión más adelantada como revistas científicas. Ahora sí, ¿qué es el RIMRID? Por sus siglas, lo explico de esta manera. Y de introducción, ¿qué problemas estudió? La M es los métodos o el método, cómo se estudió el problema. La R es resultados, cuáles fueron los hallazgos de esa investigación. La I no tiene mayor significado más que la hilación con la otra palabra, que es la discusión. En sí, el RIMRID es introducción, método, resultados, discusión. Ajá. ¿Qué significan esos resultados? Toda esta parte, me voy a regresar tantito nada más, acuérdense, el texto de un artículo científico debe caracterizarse por la claridad y la concisión. Su estructura es el formato IMRID. Entonces, el IMRID, finalmente la R se le suma como reporte. Pero si tú tienes bien claro qué es la introducción, métodos, resultados y discusión, vas a poder muy bien englobar toda la cuestión del artículo de investigación y publicarlo de manera científica. ¿Cuál es la estructura del informe? Pues evidentemente tenemos que empezar con la parte preliminar, que incluye el título, el autor, la institución, la resumen y palabras. A veces lo encontramos también como el abstract y palabras claves. Las partes del cuerpo, que es la introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión. Y las partes finales, que son los agradecimientos, referencias bibliográficas y apéndices. Esta lámina, que es el punto número 4, yo sí los invito a que lo tomen muy bien en cuenta para que puedan realizar su proyecto de investigación. Lo detallen de tal forma que eso es lo que abarque, así como estas preguntas, ¿ok? ¿Qué problemas se estudió? ¿Cómo se estudió? ¿Cuáles fueron los hallazgos y qué significan esos resultados? La estructura del informe, como bien lo comenté, el título,
las características debe ser que sea claramente indicativo del contenido, cuál es el problema de investigación y las variables principales. Es claro, fácil de entender, y una regla de oro es de que usen los descriptores palabras claves o variables. No se utiliza abreviaturas ni siglas y usa un tono afirmativo. También en la estructura del informe va a haber claridad, que se usan palabras ambiguas, se utiliza la jerga o jerigonza, se emplean abreviaturas y siglas, una concisión, que es títulos demasiado extensos. Esto es finalmente lo que no se debe de hacer, ¿vale? Porque aquí tal parecía que se dice que lo que se hace, pero no. En la estructura del informe la claridad es de que, bueno, evitar las palabras ambiguas. En la concisión, evidentemente, evitar títulos demasiado extensos. Es lo que no se tendrá que hacer. Una sobreexplicación eh, sobre el estudio de la investigación, sobre informe de resultados del estudio, sobre es redundar demasiado. Y bueno, la estructura también en cuanto a autores es aquel que contribuye sustancialmente a la concepción general y la ejecución de la investigación, y no por el solo hecho de ser jefe, por sugerir, para devolver favores o por acuerdo entre partes. Es quien lo ejecutó. El resumen, que es prácticamente orientar al lector e identificar el contenido básico del artículo en forma rápida y exacta. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto los artículos científicos donde dice el abstract o resumen, y bueno, ahí en el contenido del resumen incluso vienen los objetivos, la metodología empleada, los resultados y pequeñas conclusiones. Nos da un panorama muy general de lo que vamos a revisar en el artículo, y bueno, el regla de oro debe ser autoexplicativo. La introducción: definir problema de investigación, identificación de variables, definir objetivos. En general debe incluirse la problemática a tratar. Lo escrito por otros, el objetivo, hipótesis y pregunta de investigación, se puede comenzar a escribir durante la investigación. La introducción yo sugiero que incluso sea lo último. Yo siempre le digo que sea lo último en una investigación que realices, porque la introducción es un resumen más amplio donde vas a presentar todos los antecedentes que fundamentan tu estudio de la temática general, entre el problema, la identificación y otros. Los métodos es describir el diseño de la investigación, resumir el tratamiento estadístico si es que lo vas a ocupar, y proporcionar información suficiente para que un lector pueda repetir el estudio si es que se llega a la comprobación. Y por último, los resultados, que vas a presentar la información pertinente a los objetivos del estudio. Menciona todos los hallazgos relevantes, incluso aquellos contradictorios a la hipótesis. Viene la discusión, que finalmente se examina e interpretar los resultados. En la unidad anterior justo estábamos en eso, en la discusión, y que vamos a evaluar y calificar las implicaciones de los resultados. Vas a señalar las similitudes y las diferencias entre tus resultados y sugerir mejoras en una investigación o proponer nuevas. Y conclusiones: vas a responder a la pregunta de investigación planteada en la introducción. ¿Lo cumples o no lo cumples? ¿Se abarca o no se abarca? Llegas a la relación de la hipótesis, si hay correlación, si no la hay. La conclusión es prácticamente la respuesta a la pregunta de investigación. Los agradecimientos: finalmente, el reconocer la cooperación de personas ajenas a tu estudio o todos aquellos que tuvieron la oportunidad de revisar tu manuscrito antes de que se hiciera su publicación o que está en forma de la redacción. La bibliografía siempre es finalmente identificar las fuentes originales de las ideas, conceptos, métodos y técnicas provenientes de estudios anteriores. Algunos criterios, como 30 citas, 50% de los últimos 5 años. Puedes ocupar tesis de grado, sin embargo no van a calificar como bibliografía. Y si puedes citarlo como tesis, nada más, pero no es parte de la bibliografía. Y bueno, escribe para expresar y no para impresionar. Finalmente es un trabajo tuyo y que puedes llegar a ser una parte importante en una innovación de una investigación. Les dejo la tesis como requisito para obtener un grado. Esta es toda lo que debe de contener un trabajo final de tesis. Y sí les pido por favor que revisen muy bien esta presentación, porque esto les ayudará mucho a formar su trabajo, su proyecto en esta ocasión o en futuras ocasiones.